¿Qué tal? Video tutorial número 16 del curso de Drupal, en el que vamos a empezar a ver todo lo relacionado con los menús. Menús, que es otro de los elementos clave para entender el funcionamiento de este CMS, que, como estamos viendo, en muchos aspectos se diferencia de los CMS más tradicionales, diferencias que le dan una gran potencialidad, pero que también nos obliga a entender su utilización. Para empezar, como prácticamente siempre, para poder configurar los menús, tenemos que ir a Administración, y dentro de Administración, en la parte de construcción del sitio, tenemos el apartado Menús. De entrada, Drupal cuenta con 3 menús preconstruidos. Cuando entramos aquí aparecía un cuarto, pero lo había creado yo, y lo volveremos a crear a lo largo de este vídeo tutorial. Es justo para seguir con el ejemplo de creación de una sección de descargas, que ya vimos en taxonomía cómo crear las categorías, y ahora veremos cómo crear el menú, pero eso será más adelante. De momento aquí tenemos los menús preconstruidos con los que viene Drupal, que como vemos son 3: navegación, enlaces secundarios y enlaces primarios. Pulsando sobre cualquiera de ellos accedemos a su contenido, que podemos modificar, como vamos a ver en un momento. El menú navegación, esto es totalmente personalizable, es el que aparece por defecto aquí a la izquierda. Los enlaces primarios son los que aparecen aquí en la parte superior, y los enlaces secundarios menos importantes, que en este tema aparecen aquí también, como lo veremos en un momento. Si pulsamos, por ejemplo, sobre navegación, accedemos, aquí lo vemos, a los ítems con los que cuenta, y como vemos, unos se encuentran activos y otros están desactivados. Por ejemplo, aquí vemos cómo está activo mi bitácora, el blog de cada uno de los usuarios que esté usando el CMS. Pero podemos también activar el general para los blogs, bitácoras, pulsando aquí activo. Del mismo modo podemos desactivar cualquiera de los ítems del menú que estén activados. Y como siempre, una vez hecho, pulsamos sobre guardar la configuración para que se active, y observa como ahora aquí dentro de el menú aparece bitácoras de blog, y al pulsar vamos a la sección donde aparecen todos los blogs. En este caso, como admin, aparecería aquí también bitácora, que no tengo y por eso no aparece en un principio, pero ya vemos cómo podemos hacer que se muestre. Si volvemos de nuevo a Administración, Menús, vemos también como al lado de activo o no activo, vemos cómo podemos indicar que aparezca expandido o contraído. Tal como está ahora, está contraído. Si pulsamos marcado para que aparezca expandido, el contenido que haya en el interior aparecerá ya sin necesidad de pulsar. Volvemos a guardarlo. Y ahora ya vemos cómo aparece blog, pero aparece ya también expandido la bitácora, para poder acceder a mi bitácora si la tuviera creada. Podemos también, del modo tan intuitivo que nos permite este sistema de Drupal, modificar la localización de los menús, e incluso también, si quisiéramos, podríamos, como vemos, anidar un menú dentro de otro. Aquí no tendría mucho sentido, pero dentro de mi cuenta podríamos incluir bitácoras si quisiéramos. Si ahora lo guardamos, vemos, una vez guardado, como ahora aparece aquí mi cuenta. No lo tenemos que aparezca expandido, por eso aparece contraído, y si pulsamos sobre mi cuenta es cuando nos presentará bitácora y mi bitácora, que es lo que pusimos dentro. Ya digo que en este caso no tiene mucho sentido, pero es para ver el funcionamiento. Vamos a ponerlo tal como estaba y dejamos mi cuenta el primero,
Y aquí pues con todos podríamos hacer exactamente igual, modificando su localización de modo muy rápido. Aquí tenemos ahora mi cuenta de primero y bitácoras expandido, porque es como indicamos. Cuando un menú tiene submenús anidados, esté expandido o no, aparece siempre un triángulo al lado. Como vemos aquí en el caso de crear contenido, cuando pulsamos nos aparecen en el menú los distintos tipos de contenido que podemos crear. Cuando no tiene submenús, aparece, como vemos, un círculo al lado del elemento de menú. Volvemos de nuevo a menús y volvemos a navegación dentro de los menús. Observa cómo al lado de cada uno de los menús, por ejemplo de bitácoras, aparece la posibilidad también de editarlo. Cuando pulsamos sobre editar, aquí como vemos tiene un título, tiene un nombre, la ruta, que al ser en el core de blogs no puede modificarse, el título del enlace del menú, y podemos también indicar aquí si está activo o expandido, y el elemento padre, que esto también recuerda que podemos hacerlo todo con el sistema que veíamos hace un momento. Volvemos a menús y vamos a pulsar sobre enlaces primarios, y como decíamos, los que aparecen como enlaces primarios son los que tenemos aquí arriba. Y cuando creamos cualquier contenido, como ya vimos y veremos también en un momento, nos da la opción de incluirlo en cualquiera de los menús que tengamos creados, sean los que por defecto crea Drupal o los que crearemos nosotros, también como veremos. Tienen las mismas opciones, podemos hacer anidar uno con respecto a otro, o podemos cambiar también la localización, colocando los enlaces en el orden que queramos. Si volvemos a menús y pulsamos sobre enlaces secundarios, como vemos de momento no hay ninguno, así que no aparecen en ningún sitio. Vamos, entonces nos va a servir también para ver cómo podemos añadir cualquier contenido en un menú. Vamos a pulsar sobre crear contenido y vamos a, por ejemplo, a crear una entrada de blog. Y vamos a poner, por ejemplo, como título nueva sección en post blogs secciones, y ahora aquí, como vemos en opciones del menú, nos da la posibilidad de dar un título que recuerda que será el que aparezca. Vamos a poner esto mismo, nueva sección, y ahora aquí en elemento padre podemos elegir enlaces primarios, dentro de ellos todos los que hay, enlaces secundarios o navegación. Vamos a pulsar entonces en enlaces secundarios. Vamos a poner aquí, da igual cualquier contenido. El resto vamos a dejarlo por defecto. Pulsamos sobre guardar. Y hemos creado un contenido secundario que observa también ahora, por el tamaño que tiene esto, aparece aquí, pero no queda bien localizado respecto a la imagen y el sonido de Drupal. Si queremos utilizar este menú secundario, simplemente tendríamos que modificar la localización o el tamaño, o simplemente quitar, que recuerda que también se puede hacer, este subtítulo. Vamos de momento, como modo más rápido, a hacer que no aparezca. Recuerda que ya lo vimos de modo muy sencillo. Vamos a temas, y dentro del tema entramos en el tema que estamos utilizando, en este caso el Garland modificado. Pulsamos sobre configurar y ahora en las opciones que nos da vamos a desmarcar aquí donde pone el eslogan del sitio. Guardamos la configuración y ya vemos como ahora tenemos aquí ese enlace secundario.
Desde luego, con pequeñas modificaciones en las hojas de estilo se podría también hacer de otro modo, igual que cambiar la localización también de los menús. Dependiendo del tema que estemos utilizando, también esta localización de los menús puede variar. Incluso ya en la propia configuración, si vamos de nuevo a Administración, Menús, y dentro de Menús, Opciones, aquí podemos indicar tanto el menú por defecto para el contenido como también hacer que el origen de los enlaces primarios sean los secundarios o cualquier otro, y para los secundarios también cambiarlo por cualquier otro, con lo cual la localización de los menús también variaría. Por tanto, también podemos hacer que cualquiera de estos menús simplemente no aparezca, podríamos indicarlo sin enlaces primarios, con lo cual haríamos que no apareciera. De nuevo, Drupal como principal potencial tiene su tremenda flexibilidad, así que lo que más nos interesa en este aspecto es la posibilidad de crear menús personalizados. Para eso también dentro de Administración Menús tenemos aquí el apartado Añadir menú, y aquí vamos a poder añadir los menús que queramos. Al hacerlo, como ya nos indica aquí, se creará en la parte de bloques un bloque con el nombre y el contenido del menú que creemos. Como decía, vamos a crear un menú para las descargas utilizando la taxonomía que creamos en el anterior, pero para hacerlo nos facilita el trabajo de nuevo un módulo, que es el módulo para crear menús de la taxonomía. Lo veremos también en un momento, pero primero vamos a ver cómo crear un menú manualmente, que para muchas cosas puede ser muy útil. Vamos a crear, por ejemplo, un menú, vamos a llamarle favoritos. Esto recuerda que el nombre del menú es el que se utiliza para la máquina. Vamos a ponerlo así, y aquí favoritos. Enlaces principales, por ejemplo. Pulsamos sobre guardar. Y ya tenemos ese menú creado. Como vemos, de momento no tiene ningún elemento en el menú. Y ahora podemos pulsar para añadir elementos. Y aquí ahora podemos cubrir la información. Para empezar tenemos que indicar la ruta al enlace. Vamos a utilizar algunos de los enlaces ya creados, pero podrías poner cualquier ruta. Por ejemplo, si estás utilizando Firefox, poniendo el puntero sobre un enlace, en la parte inferior izquierda ya vemos la ruta completa. En este caso no es necesario ponerlo, ya indica, llega simplemente con poner ahí blog. Con esto nos llegaría. Aquí ponemos el título que aparecerá en el enlace del menú, y aquí si queremos poner una descripción, pulsa para ir a la sección blogs. Podemos indicar si queremos que aparezca activo o expandido, el elemento padre, que en este caso queremos que sea favoritos, que es el que estamos creando, pero podemos indicar cualquier otro. Pulsamos sobre guardar y ya tenemos creado el primer elemento del menú, que por la traducción nos lo convierte en bitácoras. Eso habría que cambiarlo en el archivo de traducción. A mí la verdad es que la palabra bitácora no me gusta nada, y creo que blogs ya está totalmente generalizado y aceptado, y que es lo normal que lo usemos todos. Pero bueno, vamos a añadir otro elemento. De nuevo, cualquiera de los que esté aquí, pues por ejemplo, el que pueda acceder, pues el Fit Aggregator. Hay que poner también abajo, ahí lo vemos, Aggregator. Así que la ruta es Aggregator. Aquí, agregador fits. Y lo mismo aquí. Acceder al agregador de fits. Y lo mismo con el resto. También van favoritos, simplemente para ver cómo se crea. Sin más, aunque esto también es como suele ser en casi todos los CMS, ya lo tenemos. Pues una vez creado, ahora lo tenemos ya automáticamente añadido como un bloque, y podremos incluirlo como bloque en cualquier parte de la que podemos incluir bloques dentro de Drupal. Así que si vamos a administración,
bloques, aunque ya podíamos en este caso hacerlo directamente desde el menú de la izquierda. Veremos ahora como dentro de los no habilitados, aquí aparece favoritos, y que podemos activar. Por ejemplo, vamos a hacer que aparezca en el lado derecho, guardar, y aquí tenemos ahora favoritos que desde luego podemos mover y localizar como cualquier otro en el sitio que queramos. Aquí tenemos ahora nuestro nuevo bloque, nuestro nuevo menú creado. Pero como decía, vamos a ver ahora cómo podemos crear un menú personalizado para la sección de descargas que mediante el uso de taxonomía creamos en el anterior vídeo tutorial. Para ello, de nuevo, nos vamos a ayudar de un módulo ya creado. Se trata del módulo que aquí vemos, Taxonomy Menu. Ya de modo claro indica lo que hace. Nos permite crear menús a partir de las taxonomías que tengamos creadas. Así que lo buscas dentro de las descargas de Drupal y descargas la última versión estable. Y como hicimos con el resto de los módulos, simplemente lo incluyes dentro de la carpeta Sites All y lo activas. Aquí estoy en la sección módulos y aquí tenemos este nuevo grupo, que como vemos está formado por varios módulos. Activa los 3 que aparecen y ya estamos preparados. Veremos ahora el modo tan sencillo para crear menús a partir de las taxonomías que desarrollemos. Si ahora vamos a la sección de taxonomía, en este caso ya vamos a partir de lo que hemos creado. Si creáramos uno nuevo podríamos hacer exactamente igual, pero aquí ya tenemos descargas. Vamos a pulsar sobre editar este vocabulario y ahora veremos como aquí aparece una nueva opción, Taxonomy Menu. Y como vemos aquí dentro de la primera opción Menu, podemos indicarle a qué menú queremos que se le aplique esta taxonomía. De momento tenemos los creado favoritos y los otros que vienen por defecto. Vamos a crear un menú nuevo al que vamos a llamar, por ejemplo, pues descarga videotutoriales o algo así, y posteriormente se lo aplicamos. Así que vamos a administración menús antes de nada. Y vamos a crear un nuevo menú. Vamos a llamarle simplemente descargas, como título descargas también. Y ahora puedo acceder a las descargas del sitio. Pulsamos sobre guardar y ya tenemos un nuevo menú creado. Ahí lo vemos. Pues si ahora volvemos a administración taxonomía y dentro de taxonomía a el vocabulario de descargas. Ahora dentro de la opción de menú taxonomía, como vemos, tenemos aquí la posibilidad de indicar este menú, el menú descargas. Aquí dejamos la ruta como predeterminada. Así no tenemos que indicar la ruta aquí, esto lo dejamos así, y aquí simplemente indicamos que sincronice los cambios que se puedan hacer en el vocabulario. El resto lo dejamos así y pulsamos sobre guardar, con lo cual ya tendremos esta taxonomía añadida al menú. Si ahora vamos a administración menús, dentro del menú descargas, vemos como aquí tenemos la estructura tal como la tenemos en taxonomía y podemos llevar a cabo también los cambios que queramos. Si queremos que aparezca contraído o expandido, vamos a indicar por ejemplo en videotutoriales y en cursos completos que aparezcan expandidos. Guardamos la configuración y ahora, como ya decíamos antes, cuando creamos un menú inmediatamente se crea un bloque relacionado con ese menú. Así que si vamos a bloques, y dentro de
los bloques, buscamos, tiene que aparecer el bloque descargas, aquí lo tenemos, y podemos localizarlo donde queramos. Vamos a ponerlo en el lado derecho, aparece en la parte superior, pulsamos sobre guardar bloques, y aquí tenemos nuestro bloque ya configurado. Vamos a ponerlo en la parte superior para que se vea mejor ahora de entrada. Aquí lo tenemos con el enlace a las descargas, con lo cual ya tenemos creada nuestra sección, desde la cual desde luego ahora podemos ir a cualquiera de ellos, como estamos viendo. Esto solo no apoyáramos nada, pero ya tenemos estructurada la sección, como vemos, de modo muy sencillo y sin necesidad de tener que utilizar módulos de terceros para crear nuestra sección de descargas en nuestro sitio, por ejemplo. Drupal, por tanto, es un CMS modular, en el sentido de que nos permite desarrollarlo en el sentido que queramos, prácticamente sin límites. Por eso primero hay que tener claros los fundamentales, que prácticamente ya hemos visto. Vamos a dedicar otro video tutorial a ver cómo trabajar con el libro, el book, que también nos da muchas opciones para organizar información y contenidos en nuestro sitio, y dedicaremos dentro de este curso de fundamentales un último video tutorial a hablar sobre el trabajo con PHP dentro de Drupal, que esta opción de poder introducir código dentro de nuestros contenidos también nos da muchas posibilidades. Con eso terminaremos este curso de fundamentales, pero realmente para llegar a dominar bien Drupal es muy interesante también una parte práctica en la que veamos ejemplos concretos de creación de sitios, de distintos tipos de sitios, mediante el uso de Drupal. Ahí veremos cómo usar lo que hemos visto, cómo activar distintos tipos de módulos. Veremos también ejemplos de módulos ya creados que nos pueden facilitar mucho el trabajo, y crearemos en ese curso práctico pues unos 6 o 7 sitios web de diferentes funcionalidades, y todos ellos mediante el uso de Drupal. De momento quedamos aquí. Como digo, quedan aún 2, creo que en 2 nos llegará videotutoriales para acabar este curso de fundamentales antes de empezar con el curso práctico. De momento por hoy nada más. Os habló Jesús Conde, nos vemos.